Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, mi nombre es Aaron Vance, yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista del Faro en Bucaramanga, Colombia. Y es un gran privilegio poder compartirles hoy de la palabra de Dios. Pues jamás usted ha estado buscando algo y pues tal vez ha pasado mucho tiempo, tal vez se ha puesto un poquito ansiado y preocupado porque no pudo encontrar algo, sea algo de plata en la casa o las llaves del carro o de la casa misma o otra cosa, y pues resultó estar ahí mismo a su lado. Pues yo sí, y pues lamentablemente yo tengo que confesarles que soy bastante humano y pues varias veces he estado buscando algo y puede que una de mis hijas lo haya escondido o puede que yo simplemente lo dejé en una parte que no recordé. Pero ahí estaba a mi lado y yo pude tener lo que yo estaba buscando. Pues en la Biblia tenemos un ejemplo de esto y pues vamos a estar mirando un pasaje bastante conocido, pero mirando también el contexto por lo cual tenemos este pasaje. El Señor Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan está hablando con un señor que se llama Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy religioso, un líder entre los judíos, y él conocía todas las historias del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús va a usar una de estas historias para ilustrar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en las vidas de cualquier persona alrededor del mundo. Entonces vamos a mirar Juan capítulo 3 desde el 14 hasta el 18. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, yo te pido que nos hables en estos momentos que tenemos para estudiar tu palabra. Yo te pido que toques el corazón de cada uno que esté mirando, esté escuchando en este momento al programa. Señor, que ellos se den cuenta de su necesidad, de nuestra necesidad de ti. No tenemos otra opción para la salvación de nuestro alma, de nuestro espíritu, sino tú, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra vida, tú eres la salvación de todo y solamente en ti podemos confiar y tener vida. Yo te pido, Señor, que obres, que hables y que hagas algo grande para tu gloria. Te amo, en tu nombre te lo pido. Amén y amén. En Números capítulo 21, vamos a ese texto muy pronto, pero tenemos la historia a la cual Jesús está refiriendo. Está diciendo a Nicodemo que había un momento en que Moisés levantó la serpiente. Y tal vez usted está pensando, ¿de qué está hablando? Pues de qué se trata eso que conocemos y hemos escuchado a lo mejor Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para dar, que dio a su Hijo unigénito. Pues, pero ¿de qué manera? De la manera que vemos en Números capítulo 21. Entonces vamos a ese texto y espero que podamos abrir nuestros ojos a la verdad que encontramos acá y luego podemos ver lo que el Señor está intentando enseñarnos por ese texto. Dice en Números 21 desde el 4 hasta el 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Para que sepan el contexto, apenas ellos habían salido de esclavitud en Egipto. Ellos eran esclavos, y no estamos hablando de que simplemente tenían un mal trabajo, sino que eran esclavos. Era un pueblo muy oprimido por los egipcios, y ellos por fin, por un milagro de Dios, pudieron salir de Egipto. Moisés está guiándolos, el Señor está guiándolos, está haciendo una obra grande, y pues ahí en el desierto, yéndose para la tierra
prometida, el Señor los envía maná del cielo, como pan del cielo, comida de ángeles parece, y dice que era muy sabroso como miel y muy delicioso, pero todos los días estaban comiendo esto. Y tenían agua también en el desierto, tenía todo lo que necesitaban, pero se cansaron de eso. Y miren lo que dice en Números 21, versículo 5. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren lo que dice, no hay pan, pero nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviano, pan del cielo nada más. Y dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Una serpiente ardiente de bronce. Bueno, y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pues qué historia muy interesante aquí. Israel había pecado y Dios envió entre ellos serpientes para decirles, eso no está bien. Están hablando en contra de Dios. Dios está haciendo una obra en su vida, en este pueblo, entre los 2 millones o más de personas que habían ahí en el pueblo. 2 millones de personas, son muchas, ¿no? Y pues ellos están quejándose contra Dios. Entonces Dios les dije, bueno, vamos a ver cómo van sin mi ayuda, sin mi bendición. Y permitió que estas serpientes ardientes, serpientes peligrosas, mordían al pueblo. Bueno, pues ellos se dieron cuenta de su pecado y el Señor hizo provisión. Nosotros también hemos pecado contra Dios y no podemos pretender que no lo hemos hecho. Romanos 3, 10 hasta el 12 dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez usted está escuchando y dice, pues yo soy básicamente bueno, yo soy básicamente una buena persona. Pero la Biblia dice, no hay justo, no hay una persona perfecta, no hay una buena persona. Y dice en ese mismo capítulo, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, usted y yo hemos pecado. Nosotros hemos rebelado contra Dios y estamos en contra de Dios por las mentalidades, las acciones, los pensamientos y la rebeldía del corazón. Estamos en contra de Dios. Bueno, todos sufrimos las consecuencias del pecado en varias formas. Dice en Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros vamos como queremos en esta vida, pero la Biblia nos habla de una segunda muerte, de una condenación, una maldición que nos espera por haber vivido en el pecado. Y dice en Gálatas 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos viviendo en este pecado y hay una consecuencia. Por naturaleza nos ponemos en contra de Dios y hay una consecuencia. El pueblo de Israel se quejaba contra Dios, quería hacer su cosa, su vida sin Dios y pues quería volver hasta la esclavitud. Imagínense, decía, no, era mucho mejor en Egipto, debemos volver a Egipto, pero olvidaron de que fue de Egipto que el Señor los sacó. Bueno, Jesús dice que todo el mundo está viviendo en esa condenación. Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente ardiente de bronce, ponerla en una asta. Cualquiera que la mirara entonces viviría y sería sano. Para mirar eso, tocaría humillarse.
nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios para que Él obre en nuestras vidas, para que Él haga una obra que solo Él puede hacer para sanarnos y para salvarnos. Santiago 4, desde el 6 hasta el 10, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El problema nuestro muchas veces es que nosotros no queremos admitir que hemos pecado. Queremos decir, somos buenos. Queremos tal vez encubrir el pecado y esconder el pecado y pretender y fingir que somos buenas personas. Pues todo el mundo nos ve y parece a ellos que somos buenos y que somos buenos líderes y buenos ejemplos, pero adentro tenemos el pecado y nosotros muchas veces no queremos admitir eso, no queremos ser honestos con Dios ni con otros, pero la Biblia dice que si realmente queremos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y si queremos que Dios nos exalte, que Dios nos ayude, tenemos que afligirnos, lamentar, llorar. Y dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hay que humillarnos delante del Señor y Él nos exaltará. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, entonces Él puede orar. Y eso fue lo que requería para el pueblo de Israel. Estaban en el desierto, habían pecado contra Dios, y la provisión de Dios era algo un poquito raro, un poquito diferente. Unas serpientes, pues serpientes para la condenación, y luego una serpiente en una asta o algo que parecía una cruz. ¿Para qué? ¿Para que el pueblo mirara y sea salvo? ¿Cómo así? ¿Cómo podría funcionar eso? Simplemente mirar una serpiente en una asta y ser salvo. Pues al pueblo, a toda la gente podría decir, eso no tiene sentido, eso no puede ser así de fácil. Bueno, pues vamos a ver que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Cristo para nosotros fue como esa serpiente en el desierto. Moisés levantó la serpiente, todo el pueblo que mirara esa serpiente era salvo. Y nosotros igual debemos entender que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Lo que hizo fue esto. Vemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. En otras palabras, fue el único que es perfecto. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando Cristo murió en esa cruz, Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros, así como la serpiente era símbolo de maldad. Desde el principio, en el huerto de Edén, vemos que el mismo Satanás, el mismo diablo, se manifestó como una serpiente e engañó a Eva, y luego Eva dio también a Adán para que pequen contra Dios, y ellos fueron expulsados de ese huerto de Edén. Y así como por un pecado entró el pecado en toda la humanidad, y todos nacimos en ese pecado y todos pecamos y estamos por naturaleza separados de Dios. Se manifestó por una serpiente, luego la salvación de Dios. El mismo pecado, Cristo fue hecho pecado por nosotros para salvarnos de la consecuencia del pecado. Él fue hecho pecado y nos dio su propia justicia. Es como cambiar de puesto, cambiar de lugar. Cristo tomó nuestro lugar, que somos pecadores y no podemos justificarnos delante de Dios. Y luego Cristo dijo, yo voy a morir en su lugar. Van a levantarme en esa cruz del Calvario, van a maldecir mi nombre, van a golpearme, van a hacerme daño, van a causarme dolor, pero yo voy a morir en su lugar, voy a hacerme pecado para que ellos sean hechos mi justicia, mi perfección cuando crean en mí. Pues Cristo fue levantado por nosotros. Dice, esta cruz fue un símbolo de maldición. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue levantado por nosotros ahí en esa cruz. Y no fue nada de honor,
levantarse así en esa cruz. No fue nada de gloria levantarse, no, fue una maldición. Para burla de todos, levantar a Él como si fuera un ladrón común. Levantarle a Él como si fuera como cualquier otro malhechor, cualquier otro hombre que cometía un delito grande, digno de una muerte así de dolorosa. Pero ¿saben qué? Él fue levantado no por su culpa, sino por nuestra maldición. Tomó sobre sí nuestro castigo por ser hecho maldición. Él pudo quitarnos la maldición. Él recibió lo que yo merecía. Yo merecía el castigo de Dios y Él recibió ese castigo. Yo no sé si usted entiende eso, espero que sí. Muchas veces pensamos que somos buenas personas, que lo que nosotros hacemos básicamente es bueno. Nos comparamos entre nosotros y decimos, bueno, yo no soy tan malo como otros y vemos lo bueno que nosotros hacemos. Vamos a la iglesia y decimos, bueno, por ir a la iglesia, eso me salva. Por ir a la iglesia y por diezmar tal vez o por ayudar a los pobres, eso debe ayudarme delante de Dios. Y nosotros nos bautizamos o pasamos por clases o hasta predicamos la palabra para ganar favor con Dios. Pero no es así. Lo que nosotros merecemos por haber pecado es la ira de Dios. Y por hacer algo bueno, eso no nos quita la maldición porque todavía hay algo malo para responder. Es como si un ladrón toma algo y me roba el celular en el camino o de usted. Y usted mismo está caminando por el camino, el andén de su ciudad y pues un ladrón viene y pues saca su celular de la mano y va corriendo. Bueno, la policía llega y lo atrapa y luego eventualmente digamos que este caso va hasta un juez. Y el juez dice, ladrón, señor ladrón, usted hizo eso. Y el ladrón puede decir cualquier cosa. Pues no. Pero hay testigos, no puede negar que lo hizo. O puede decir esto, no, pues honestamente, señor juez, yo hace un año, yo di una plata a un señor de la calle para que comiese. Yo compré una empanada para una señora que no tenía dinero para eso. Yo lo hice una vez, pero eso no cambia el hecho de que robó el celular. Tiene que responder por eso. Hay una multa, hay tiempo en la cárcel, hay un castigo que debe tener. Pero nosotros muchas veces por pensar, bueno, hacemos bueno, también hemos hecho malo. Y alguien tiene que responder por eso. Hay un castigo que nos espera por haber hecho malo delante de Dios. Si usted cree en Dios, si no cree en Dios, no cambia el asunto que usted ha pecado. ¿Saben que Cristo murió en nuestro lugar? No fue una casualidad, no fue un accidente. Él fue levantado. Dice que Él mismo puso su vida. Él vino para ese propósito. Desde antes de la fundación del mundo fue el plan que Jesús muriese en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Para sacar de nosotros la deuda, para cancelar la deuda, para sacar de nosotros la condenación y pagar nuestra multa por completo. Fue hecho maldición por nosotros para quitarnos la maldición. Él sufrió todo lo que merecíamos nosotros, lo que merecía yo. Él sufrió. En Isaías 53 nos habla mucho de lo que hizo Cristo. Era una profecía dada cientos de años antes de que naciese Cristo en este mundo, antes de que muriese en la cruz. Y Él dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por quién? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Más tarde en el versículo 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, su propio Hijo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir expiación? Quiere decir que lo pagó por completo. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades
de ellos. Jesús murió y cuando Él murió en la cruz, el Padre fue satisfecho. Fue satisfecho. Nosotros muchas veces seguimos intentando salvarnos a nosotros mismos, pero Dios ya está satisfecho con la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestro lugar. Ya está satisfecho. Ya está satisfecho. Cuando Cristo fue levantado, se hizo nuestra esperanza. Dicen en Juan 12:32, yo si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo seré suficiente para pagar la penalidad del pecado de todo el mundo. Cualquier persona que quiera creer en mí, yo le voy a salvar. Me van a levantar, y ahí estaba hablando de su propia muerte, me van a levantar en esa cruz, voy a recibir la condenación, la maldición que merecemos todos nosotros, los humanos. Y Cristo dijo, yo voy a morir en su lugar. Y Dios, el Padre, será satisfecho, estará satisfecho con mi muerte en la cruz. Todo aquel ahora que quiere mirar y confiarlo, ahora como antes con la serpiente, también ahora será salvo. Ahora estamos en nuestros pecados, sentimos los efectos del pecado. Nosotros tenemos dolor en la vida. ¿Por qué? Por el pecado. Hay sufrimiento en la vida. ¿Por qué? Por el pecado. Hay guerra en el mundo. ¿Por qué? Por el pecado. Hay dificultades familiares. Hay dificultades financieras. Hay dificultades de salud. ¿Por qué? Por el pecado. Y sentimos el fruto del pecado en la vida. Pero solamente hay una esperanza que nosotros tenemos, y es Cristo. Y simplemente hay que mirar a Cristo y ser salvos. Esto es el tema del estudio de hoy. Mira a Cristo y sea salvo. Mira a Cristo y sea salvo. Dice en Juan 3:16, el texto más conocido entre toda la Biblia. Porque de tal manera, así como la serpiente en el desierto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Eso incluye a usted, incluye a mí, incluye a cualquier persona, porque todos somos culpables y necesitamos un Salvador. Todo aquel que creyere en Él, que crea en Él, será salvo. No tenemos que experimentar el lago de fuego. No tenemos que experimentar el infierno, la muerte segunda. ¿Por qué? Porque Jesús recibió todo nuestro castigo, ya pagó nuestra multa y podemos irnos como hombres y mujeres libres. Dice en Juan 8 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestra deuda. Fue hecho maldición para quitarnos la maldición. Mira a Cristo y sea salvo. Mira a Cristo y sea salvo. Es su única esperanza. No tiene otra. La iglesia nos salva. Yo no salvo. Yo soy pastor y he sido pastor por varios años. Y gracias a Dios anticipo servir a Dios con toda mi vida como pastor. Yo no gano nada por eso, pero estoy disfrutando esto. ¿Por qué? Porque estoy básicamente diciendo a todos, miren a Cristo y sean salvos. Porque Él cambió mi vida. Yo sé que yo no soy perfecto. Usted tampoco es perfecto y lo sabe bien. Tal vez todo el mundo piensa que usted es una buena persona, pero usted y Dios saben que usted tiene el pecado en la vida. Mira a Cristo y sea salvo. Es nuestra única esperanza. Nosotros no podemos justificarnos con lo que hacemos, lo que decimos. Tenemos que mirar a Cristo y ser salvos. Juan 3:17 hasta el 18. Enseguida del Juan 3:16 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay muchos que citan este texto y dicen, bueno, Dios no me condena, ¿por qué usted me está condenando? Pero miremos el otro versículo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él no vino para condenarnos. Él no vino para condenarlo a usted. Él vino para que usted tenga vida. Él vino para salvarlo a usted. Él no vino para hacerle ir al infierno. Pero hay que entender esto. Ya estamos yendo al infierno. Ya somos condenados. Ya estamos en nuestros pecados. Y Él vino a rescatarnos de eso. Nos extiende una mano diciendo, están en camino de muerte. Están en contra de Dios
en sus pecados, en su rebelión. Muy pronto va a haber un fruto de esta obra, esta semilla que están sembrando. Es de la carne y van a cegar conforme a la carne, que es muerte. Mas yo ofrezco vida. Él fue crucificado en nuestro lugar. Mire a Cristo y sea salvo. Es nuestra única esperanza. El que cree será salvo. El que no cree seguirá condenado. Así dice en el mismo capítulo Juan 3, pero más tarde, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida. El que rehúsa tener no verá la vida. Y la ira de Dios está sobre él. ¿Usted de qué lado está? ¿De qué lado es usted? ¿Del lado que está creyendo en Él como nuestra única esperanza, nuestra única vida, nuestra única salvación? ¿O el lado que dice, no, eso no es para mí, eso es para otros, para los religiosos? ¿Usted va a abrir su vida y creer en Él hoy? Pues yo me pongo en ese lugar de los israelitas. Cuando en el ejemplo que Jesús está usando con Nicodemo aquí, cuando dio el versículo más conocido en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, el ejemplo fue cuando Moisés levantó la serpiente para salvar al pueblo. Para que todo el pueblo que había sido mordido, cada uno, podría simplemente mirar a la serpiente y serían salvos. Tan simple, tan fácil. Pues me pongo en su lugar. ¿Cuántos israelitas murieron simplemente porque no querían aceptar la salvación que Dios les estaba brindando? ¿Cuántos murieron por su orgullo? Todos escucharon. Miren la serpiente, serán salvos. La serpiente ardiente de bronce que está en la asta, mírenla y serán salvos, serán sanados. Y por sus lados verían a las personas que habían sido mordidas por las serpientes. Y estaban muriéndose, pero miraron la serpiente en la asta y se sanaron. Y por un lado y el otro lado se sanaron estos y otros. Y tal vez están pensando, ¿por qué? Y dicen, simplemente tenemos que mirar la serpiente. Y ahí en la mente están pensando, no puede ser así de fácil, no puede ser así de sencillo, no puede ser así de simple. Por mirar algo me va a sanar, no me va a inyectar nada, no me va a dar una pastilla, no me va a dar algo para untar en la piel. ¿Cómo así que me va a salvar simplemente por mirar? ¿Y cuántos murieron simplemente porque no querían mirar? Dios no sabe el nivel de enfermedad que llevo. Tal vez no puede, de repente no puede salvarme de este pecado porque es mucho. No, gracias, encontraré otra solución. No quiero mirar esa. Yo voy a intentarlo a mi manera. Bueno, ¿cuántos de ustedes están así en ese lugar hoy mismo? Están intentando sanarse a sí mismo con otras cosas. Con ser bueno, con la religión, esas cosas no salvan. Solo Cristo salva. Miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo y sean salvos. Mírenle a Él y sean salvos. Y nosotros que hayamos hecho eso, digamos a todos, miren a Cristo y sean salvos. No somos nosotros que salvamos, es Cristo. Miren a Cristo y sean salvos. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.